Hola, bueno, estoy comenzando aquí el segundo video de esta serie de biografías que empecé la vez pasada con Franco Sefirelli. Esta vez vamos a ver, como están viendo ahí en pantalla, la de Luchino Visconti. Ahí tienen los años 1906, 1976, Milán, Italia. También director de cine. Y vamos a ver entonces en el recorrido de la vida de Visconti características que tienen que ver con el aprendizaje y la integración del ascendente en Géminis. Les recuerdo, como hice la vez pasada, que en el segundo video acerca del libro de Ascendentes en Astrología de Caruti, en la última media hora desarrollé la parte conceptual del ascendente en Géminis. Y aquí lo que vamos a ver es entonces eh, historia de vida, ¿sí? Historias de vida, de la cual, en este caso, vamos a ver la biografía. Ahí están viendo la imagen. La biografía escrita por Lawrence Schifano, especialista en historia del cine, originalmente escrita en el año 1987 y publicada posteriormente por Editorial Paidós en el año 1991. El subtítulo es bastante sugestivo de el tono que va a tener la vida de Visconti. El subtítulo es El fuego de la pasión. Ahí tenemos el mandala natal de Visconti con Plutón ahí en el ascendente, que le va a dar esta característica pasional, intensa. Él además tiene el sol en Escorpio, que va a tener que ver con la exaltación de esas mismas características. Y ahí estamos viendo algunos títulos de lo que vamos a ver desplegado en este video. En la izquierda, la imagen de la izquierda, tienen el símbolo de Géminis y el de Plutón, justamente. Bien, para arrancar, una frase de Visconti en el cual menciona este tema de la importancia de hacer las cosas con pasión, también la relevancia que él le da al tema de la voluntad en los diferentes ámbitos en donde él se ha desarrollado. Él menciona ahí el cine, el teatro, la música. Y empezamos con algunas características de la familia, ¿sí? Él viene de una familia aristocrática de Milán, de Italia. Y tanto el padre como la madre, él algo que rescata de ellos, tiene que ver con no hacer ostentación de este linaje aristocrático y la importancia de la disciplina, ¿sí? De la disciplina y del hacer en relación a los valores que le transmitieron sus padres. También el gusto por el arte, ¿sí? En general, tanto con respecto al padre como a la madre, entonces le va a dar mucha importancia a esas dos características. Dice que en relación a la madre, que bueno, le establecía horarios para el aprendizaje de música, tanto a él como a sus hermanos. Con relación a este tema de la disciplina y de los horarios, dice que ahí aprendió a ser riguroso, ¿sí? Bueno, ahí estamos viendo una foto familiar con sus hermanos. Las relaciones fraternas son muy importantes en el ascendente en Géminis. Él va a tener una profunda relación con ellos, sobre todo con la menor, con Huberta, que nace en 1918. Y aparece ya desde la infancia la aparición de lugares diferentes, ¿sí? Así como habíamos visto en Sefirelli, que aparecía Florencia y Borselli como dos lugares distintos. Esta cualidad de la
la cierta fragmentación o división que aparece en la infancia con el ascendente en Géminis, aquí en Visconti va a aparecer en relación a el linaje paterno y el materno y diferentes ámbitos, diferentes casas ligadas a esos linajes. Bueno, también ahí lo que estamos viendo es la importancia en su infancia, ya desde el principio, de lo que tiene que ver con el lenguaje, con los dialectos, con los juegos infantiles ligados a eso. Ahí estamos viendo un relato que tiene que ver con lo que Visconti va recordando de su infancia en relación a los juegos infantiles, los cuentos, los dichos y la importancia de las diferentes lenguas, ¿sí? Ahí al final de la placa se hace mención a una de las películas, la Tierra Tiembla sería en español, que él hace en Sicilia justamente con el dialecto siciliano, ¿sí? De la región de Catania. Algo muy innovador para esa época, ¿sí? Vamos a ver después específicamente algunas características de esa película, que es del año 1948. Bien, un poco acerca del contexto en el que él crece, en el contexto cultural conservador, ¿sí? De Milán y fundamentalmente también de su ámbito, ese ámbito aristocrático. Ahí lo que se menciona en esta placa tiene que ver con justamente esa cualidad más bien cerrada de esa sociedad y cómo aparecían nuevas ideas que al principio había una cierta resistencia, una cierta inercia en cuanto a incorporarlas, en cuanto a integrarlas, ¿no? A partir de esa posición más bien conservadora. Bueno, también la importancia de la vida de los salones en la aristocracia, en lo cual lo importante era justamente la charla, la conversación, más allá del contenido, ¿sí? Esa placa alude a eso. Yo voy a ir pasando las placas, voy a ir diciendo ahí lo que me resulta principal de cada una. Ustedes obviamente pueden hacer pausa y leerla en detalle. Bien, Géminis propone entonces en general esta apertura de diferentes vertientes para después integrarlas y vincularlas. Así como habíamos visto los diferentes lugares de las casas paterna, materna, acá vamos a ver dos referentes artísticos distintos e importantes, ¿sí? en la vida de Visconti ya desde la infancia, o sea, importante primero para los padres de Visconti, para él mismo posteriormente, que tiene que ver con la música, tiene que ver con la ópera. Y ahí están entonces Verdi y Puccini, cada uno con sus características complementarias, ¿sí? En general, la división en aquello que se trate en características complementarias es algo muy propio de lo geminiano. Por ejemplo, las características de personalidad diferentes que pueden tener hermanos o vínculos de fraternidad, y cómo esa complementación o esa integración supone un aprendizaje. En este caso dice, bueno, sentimental y femenino como el burgués Puccini, realista y viril como el robusto y campesino Verdi. Visconti extraerá de ambos la savia alimenticia de su obra, iniciando su carrera de director teatral con Tosca, cerrándola con Manon Lescaut, pero emplazando todo su destino bajo el signo enérgico de Verdi. Bien, ahí estamos viendo el teatro tradicional de Milán, la Scala, muy importante prácticamente desde su nacimiento. Y
en relación a eso, lo vocacional, que para él va a tener que ver con todo lo que implica el arte, la música, el teatro, ya muy desde el principio. De hecho dice, ¿cómo hubiera sido posible que el niño que era yo entonces no enloqueciera por el teatro? Nací con el olor del escenario en la nariz. Bueno, muy, muy gráfico, muy descriptivo. Bien, de vuelta entonces esta división de lugares, ser novio y grazano, cuyas diferencias con la separación definitiva de los padres, que va a ser un poco más adelante, serán cada vez más simbólicas de la oposición y la división que siente Visconti entre el camino de los Herba, que es la parte materna, y el camino de los Visconti, entre los dos polos de su sensibilidad. De su etapa de estudiante, Visconti, bueno, obviamente dice que le gustaban las humanidades. Un dato interesante dice que a los 14 años ya había leído todo Shakespeare. Y dice, mi habitación se desplomaba bajo los libros, sobre todo franceses. Bueno, la importancia de las lecturas, todo lo que implica lo intelectual en general, es bastante propio de lo geminiano, ¿sí? En este caso aparece una marcada predilección por Shakespeare, y además ahí en el final de la placa menciona que con sus compañeros de clase había fundado un grupo literario, comenzando con algunos escritos propios. Bien, ahí también marca una predilección en su juventud, a los 17 años, por Proust, en busca del tiempo perdido. Y la importancia de otro compositor del cual va a tomar mucho para él, para su propia vida y su propia forma de entender el arte, que es Toscanini. Ahí hay otra persona, que es Franco Manino, que habla de esta relación entre Toscanini y Visconti, y dice que los métodos eran muy parecidos, ¿sí? Muy semejantes en relación a esto de la búsqueda de la verdad, y en el plano artístico, y sobre todo la energía, ¿sí? La energía que le dedican, ¿sí? a la obra, a la preparación. Y en ese sentido marca esa analogía. Bien, en un momento de su juventud, a los 20 años, él tiene una experiencia ahí en lo militar, ¿sí? Él se alista anticipándose antes de que lo llamen, dice, y empieza también con un gusto en relación a los caballos. Una frase que me llamó la atención, dice, con los pura sangre, dirá unos años después, aprendí a trabajar a los actores. Bueno, como vamos a ver, él tenía una relación muy pasional con los actores, muy intensa también. Vamos a ver algunas referencias y algunas frases de algunos de ellos sobre la forma de trabajo de Visconti. Acá aparece, ahí están viendo el símbolo de Géminis, porque aparece la importancia que en los años 30 ya para Visconti era el hecho de viajar, de descubrir ideas nuevas en otros lugares, sobre todo en un ámbito tan limitado como el que culturalmente estaba sucediendo en ese momento en Milán, en ese momento de los años 30, con el fascismo y con el puritanismo, ¿sí?
Ahí dice que no para de viajar a Inglaterra, Alemania, Francia, Austria, Italia. Bueno, y ahí llegamos a uno de los maestros principales en esta época de Visconti, que es el cineasta francés Jean Renoir. Fue crucial en su aprendizaje de lo que tiene que ver con la técnica cinematográfica y también con la forma de entender el cine, además de la afinidad personal, ¿sí?, que sintió por él. Bueno, ahí en el final de esta placa dice, ¿no? Cuando volví a Italia estaba verdaderamente transformado después de esta experiencia con Renoir. Él marca todo este periodo como un periodo de abrir los ojos, ¿sí?, de aprendizaje a cosas nuevas y tomar conciencia, bueno, de lo limitado eh, de su percepción, de su visión hasta ese momento. Una etapa de mucho descubrimiento, ¿sí?, en ese sentido. Bueno, empieza a tener vínculos nuevos con el grupo asociado a Renoir. Hay algo interesante como algo que implica una integración de diferentes ideas, estilos de vida, formas. Tenía que ver con esto de él venir de una familia aristocrática y de un país en el cual estaba dominando el fascismo, y estar encontrándose con un grupo en el cual había otro clima totalmente distinto, que lo miraban con desconfianza. Era un grupo ligado a ideas por un lado culturales, ligado a lo artístico, por otro lado era un grupo formado por comunistas. O sea que esta desconfianza inicial en relación a las características de él aparecía como algo inevitable, pero él marca que en poco tiempo se estableció, él dice, una amistad profunda, ¿sí?, con este grupo, más allá de las diferencias. Bueno, y puntualmente él dice que con Renoir, más allá del aprendizaje de esta figura de Renoir como maestro, como guía, en términos personales, él sentía que le podía hablar como a un hermano, ¿sí?, puntualmente. Dice, tenía la impresión de hablarle como un hermano más libre de cuanto lo era él mismo, agrega ahí la biógrafa. Bueno, valora mucho todo lo que tiene que ver con la técnica. Él dice que por primera vez veía trabajar a un prodigioso artesano del cine, y en ese caso, en ese sentido, la destreza con la cual Renoir y la experiencia que él tenía con relación a su forma de filmar, él tomó mucho de eso para él mismo, ¿sí? Ahí estamos, en esta placa, mucho del método de Renoir, en esta película Tony, para graficar un poco cómo era este método de Renoir. Dice, no era posible alcanzarla, la autenticidad, la verdad, sino liberando la interpretación de los actores de todas las convenciones ridículamente sentimentales o románticas que el teatro de boulevard y el melodrama habían explotado hasta la saciedad. Y ahí dice que, bueno, en Tony, Renoir suprimió el maquillaje de los actores, los sumió en una Provenza de colinas pedregosas y de estanques negros, en los mismos parajes donde en pocos años antes se cometiera realmente un crimen. El film, a pesar de las tijeras de la censura, mostró todavía una brutalidad insoportable. Para Visconti fue una inmensa lección de cine. Bueno, tomo este ejemplo y esta película de Renoir para ver algunas características que se van a expresar muy claramente en varias de las películas de Visconti. La primera que me viene a la mente es esta que les mencionaba anteriormente, de La Terra Trema, ¿sí?,
que es la película que filma en Sicilia, pero también, ¿sí?, en otras, ¿sí? Por ejemplo, la primera película de Visconti, que se llama Obsesión, va a tener que ver, va a tener unas características que son parecidas en parte a lo que se menciona acá de esta película de Tony de Renoir, en cuanto a lo que va a implicar la censura, la intensidad que muestra la película, etcétera. Bien, dice, no solo despojar al intérprete de los gestos o entonaciones convencionales, sino hacerle vivir una situación en profundidad. Los largos planos secuencia, los travelings y panorámicas tan típicos de Renoir y Visconti no cumplirán otra función que permiten no aislar nunca a los personajes del mundo real de todo cuanto los rodea. Bien, esta cualidad de no permitir aislar a un personaje de lo que lo rodea, del mundo real, es algo bien geminiano en cuanto a, como decimos, esta necesidad de Géminis de vincular, de unir, de asociar. Y también en ese sentido, en ese mismo sentido, aparece la cualidad de no quedarse en lo convencional, ¿sí? Cuando menciona al principio de esta placa de despojar al intérprete de los gestos o entonaciones convencionales, implica una cualidad más abierta, más lúdica, digamos, que también lo asociamos a lo geminiano. Bien, ahí aparece algo relacionado con la relación con Uberta. En el año 1939 fallece la madre de Visconti, y ahí lo que dice la autora es que transfiere mucho de lo que estaba puesto en la madre en Uberta, mucho de lo que tiene que ver con, dice puntualmente, la adoración que dirigiera a su madre. Bueno, eso pasa a Uberta. Dice, entre hermano y hermana la afinidad iba mucho más allá de las palabras. Si Luchino experimentaba una duda, una preocupación, ella lo percibía de inmediato y sin necesidad de que lo dijera. 12 años mayor que ella, Luchino sustituye a sus padres colmándola de regalos. Bien, con relación a los vínculos que empieza a hacer Visconti en esta época, ¿sí? En esta época de inicio en donde está por empezar la Segunda Guerra Mundial, año 39, 40, hay algo que tiene que ver con sus nuevos grupos en relación a una sensibilidad en común, ¿sí? Una mirada, ahí subrayé esa parte, ¿no? Una mirada apasionadamente tendida hacia todo lo que se está haciendo o se ha hecho fuera de Italia. Todos los proyectos, todos los guiones elaborados bajo la dirección de Visconti se inspiran en autores extranjeros. Bueno, ahí en el año 42 muere uno de los hermanos, el mayor, en el marco de la guerra, ¿sí? Guido. Y Uberta, la hermana, dice bueno, que murió combatiendo, luchando en el Alamein, y dice que era un hombre de otra época, murió gritando ¡Viva el rey! Bien, ahí llegamos a la primera película de Visconti en el año 1943. Vamos a ver el tono similar a lo que veíamos en relación a la película Tony de Renoir. Dice, lo que me interesa son las situaciones extremas, los momentos en que una tensión anormal revela la verdad de los seres humanos. Me gusta afrontar los personajes y la materia del relato con dureza, con agresividad.
Bien, aquí empezamos a ver, bueno, este clima de intensidad asociado, como adelantábamos, a Escorpio, a Plutón, con eh, de extrema vitalidad. Ese es el punto que va a perseguir Visconti tanto en sus obras como en su forma de trabajar, ¿sí? Con todos sus equipos. Va a generar un clima de trabajo de mucha intensidad, de mucha exigencia, que va a traer, digamos, tanto para lo que genere en el sentido de aprendizajes, como lo que genere en términos de tensiones, de trato vincular, eh, bueno, va a tener como diferentes situaciones y efectos, ¿no? Bien, aquí en esta placa lo que está expresando es que pone el énfasis en las relaciones amorosas, también en esta película, en esta primera película. Él dice que quiere graficar y mostrar con exactitud, dice puntualmente, eh, algunas cualidades y algunos procesos de las relaciones amorosas. Dice Visconti registra, recorre, persigue todas las fases de la degradación y el hundimiento de la pareja, apresada en el infierno de una habitación. Bueno, y las consecuencias o las características que tuvo el estreno de la película, ¿sí? Ahí en esta placa, al final de la placa vemos la reacción del hijo de Mussolini, que era un productor de cine, que se levanta enojado y dice, esto no es Italia, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, en esta película Visconti muestra aquello que en general se tiende a ocultar. Una de las características de Escorpio, de su regente, de Plutón, tiene que ver con eso, ¿no? Con mostrar lo que en general está oculto o funciona como un tabú en la sociedad. Entonces en este caso vamos a ver, dice, la familia escarnecida, el adulterio, la homosexualidad, la brutalidad de los instintos, una humanidad de vagabundos y desempleados, de vencidos, sin esperanza ni consuelo. Visconti fue contemplado desde ese momento con un estupor idéntico al de un astrónomo observando el cometa Halley. Ciertas mujeres se estremecían de horror dentro de sus pieles, decía Visconti, si hubieran sabido que para esta película tuve que vender las joyas de mi madre. Bien. En el marco de la guerra, él pone a disposición su casa, ¿sí? Dice, ¿quién sospecharía que los muros rosados de la patricia villa de la Vía Salaria albergan, bajo la mirada feroz de 10 dogos alemanes, reuniones clandestinas en las que participan desde luego artistas, pero que en buena parte son miembros activos del Partido Comunista? ¿Quién sospecharía que durante 2 meses 7 sardos llegados de España hallarían aquí el refugio, la morada, la seguridad? De este modo, la suntuosa villa que Luchino heredó de su padre, amigo íntimo de la reina Helena de Saboya, pasa a ser la casa del secreto, de la clandestinidad y del complot. Evoca irresistiblemente el apartamento del viejo profesor de Confidencias, una película bastante posterior de Visconti, con su cámara secreta que le permite salvar de la policía al joven Conrad. Bueno, aquí aparece entonces esta dimensión de utilizar para otro fin aquello que heredó de su linaje familiar aristocrático, ¿sí? Para otro fin muy distinto que tiene que ver con la resistencia y a la guerra o al fascismo, y para eso dar seguridad, dar cobijo a
a aquellos con los cuales está relacionado, está asociado, ¿sí? Dice, lugar real como la casa de vida salaria o lugar imaginario expresan igualmente aquello en lo que se convierte por voluntad del hijo la casa recibida en herencia. Un lugar abierto al rebelde, al culpable, al paria. Un lugar desviado de su vocación primitiva, familiar y mundana. Un lugar materno porque es refugio, pero también lugar de transgresión, porque en él se sustrae uno a lo real y a sus leyes. Dice que este periodo de la guerra, en el cual pasó por muchas instancias, también estuvo un tiempo como prisionero, incluso, que todo este periodo fue muy paradójicamente también enriquecedor para él, de mucho aprendizaje. Dice que fue el periodo más interesante, más bello, más coherente de mi vida. Aquello que, dice, lo poco que pude dar al movimiento de la resistencia es lo mejor que he hecho, y después mi trabajo. Las ambiciones personales, los sueños heroicos, pesan menos en su compromiso que la aspiración de romper con los caminos trazados de antemano, de quemarse para renacer. Bueno, esta es este título que le puse a la placa, Quemarse para renacer, es bien propio de lo plutoniano, de Escorpio, de toda esa fase que implica esa transformación. En un momento, en el periodo de la guerra, se cambia el nombre, ¿sí? Se pone el nombre de Alfredo Guidi. Ahí la autora de la biografía especula que puede tener que ver con su hermano, ese apellido Guidi, su hermano Guido. Dice su nombre, ese nombre de Visconti cargado de tantos privilegios y poder, lo cambia entonces por un nombre corriente, un nombre cualquiera. Desde ahora será Alfredo Guidi, alguien que entre las tormentas de la guerra se había transformado en un conde rojo, en un príncipe de la revolución. También interesante esa característica, esa frase, ¿no? El conde rojo, la ambigüedad y el contraste que generan esas dos palabras, ¿no? Como desde lo geminiano también articular y acercar las distancias entre lo que se presenta como totalmente opuesto. Bueno, con respecto a su forma de trabajo, aquello que elige, los materiales que elige para trabajar, él dice que va a elegir los materiales, los guiones, las obras, etcétera, por el poder explosivo que es capaz de contener. Y que en este sentido, en esta fase, lo que le interesa es, bueno, provocar, ¿sí? El poder de provocación, de conmover, de generar, de movilizar, ¿sí? Él dice, asustando a los burgueses, como se divertía en su juventud, asustando a sus hermanos al surgir de pronto de un armario con las vestimentas grotescas y terroríficas de una bruja. O sea que acá hay una mezcla de lo lúdico, del juego, de esto de los disfraces, de las máscaras, que es bien geminiano, con esto que tiene que ver más con la intensidad, con el poder, el tema de conmover, que está ligado a lo plutoniano. Se propone exponer brutalmente todo cuanto el fascismo había ocultado. Rebajar todo cuanto el fascismo había exaltado. Y va poniendo ejemplos, ¿no? Ahí están viendo el símbolo de Plutón. Dice, la familia, un nido de víboras histéricas, incestuosas, criminales. Los hombres fuertes, viriles, los héroes, helos aquí reducidos a las pobres dimensiones del padre de Les Parents terribles, falso héroe, verdadero desertor. La verdadera realidad, aquella miserable, exagerada demente de la ruta del tabaco, con su decorado de barraca hedionda. Todas las obras que extrae son un pasaporte al infierno. Bueno, ahí uno
de los colaboradores o actores que trabajan con él, dice: trabajar en el teatro con Visconti era un verdadero suplicio, establecía un clima de iglesia, un clima siniestro del templo, en un silencio absoluto, un clima obsesivo, deprimente. Su arma preferida era la ironía, se burlaba de los actores, les tomaba el pelo, parodiaba lo que hacían y lo que no deberían haber hecho, lograba aterrorizar a todos. En contrapartida, Adriana Asti decía, habría hecho recitar a las piedras. Como esto que les adelantaba antes, el tema de los extremos, de la intensidad, del poder, aparece en la forma de trabajar, de relacionarse. Otro testimonio, otra persona, Clara Calamay, dice: era cruel. Marcelo Mastroianni dice: era irrespetuoso con muchos actores, nos maltrataba un poco a todos, pero a mí y a Gassman nos trataba con todo respeto porque nos sabía dotados de cierta ironía. Otra persona, Gerardo Guerrieri, dice: su relación con los actores era una mezcla de tiranía y adoración. Con él, Sade entró en el teatro italiano. Pero estaba la otra cara de la relación, una adoración llevada a la idolatría. El actor era un fetiche que le permitía expresarse. Todo lo que había estado reprimido, todo ese magma de violencia real, se alzaba con un empuje violento, eruptivo hacia la superficie y explotaba literalmente gracias a las conmociones históricas, la caída del fascismo y a las brechas abiertas en la armonía aparente por la guerra. Los decorados de cartón piedra se desmoronaban. Y era en la escena y en la sala un desencadenamiento de violencia como jamás se había visto en teatro alguno. Bueno, una de las funciones, muchas veces de Plutón, tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con sacar a la luz todo aquello que está latiendo bajo la superficie, todo aquello que no tiene vitalidad, ¿sí? Todo aquello que está cristalizado, y de alguna manera que eso al salir a la luz, al explotar, pueda recuperar su vitalidad transformándose. Y esto es entonces lo que aparece en la forma de trabajar y en las cosas que expresa la obra, las obras que va eligiendo Visconti. A los 5 minutos se olvidaba uno de que estaba en el teatro, o bien estaba en el teatro para ser estrangulado por lo que veía. ¿Y qué veía? Una cama, un cuarto de baño iluminado, una manta en desorden, una mesa de noche y la lámpara cubierta. Tan esencial pretendía ser esto: ningún adorno, ninguna escena bonita, y actores a los que conocía, pero que me parecían irreconocibles, porque se habían convertido en personajes turbadores. Es un testimonio de uno de los colaboradores de Visconti en relación a, bueno, la forma de trabajar de Visconti en el teatro, ¿sí? El director había logrado concretar las indicaciones escénicas de Jean Cocteau, no dar a los actores ni al público ninguna posibilidad de recuperar el aliento. Llamadas interminables a los actores, aplausos frenéticos, huidas irritadas y furibundas de ciertos espectadores, silbidos, insultos, interrupciones de ciertas escenas e incluso peleas en la sala acompañaban regularmente a la manera de un psicodrama cada puesta en escena de Visconti. Hubo estrenos en los que recuerdo haber dicho a los actores desde bastidores: quedaos tranquilos, no habléis, no os mováis, dejad que se desahoguen, que se agiten, en cuanto acabe, seguimos. Vi gente pegarse, gritar, todo esto en estrenos como Whist Close, cosas muy renovadoras para la época y que sorprendían al público. Visconti no deseaba otra cosa, desencadenar pasiones, transformar un lugar muerto
en lugar de tumulto, de furia, de exaltaciones. En diciembre de 1943, poco después del agitado estreno de La Ruta del Tabaco, declara: lo que me causa placer, más que el asentimiento de un público snob, es el entusiasmo de los jóvenes milaneses. Bueno, aquí aparece una de las primeras referencias a algo central del ascendente de Géminis, que es el lugar que tiene la juventud, ¿sí? Los jóvenes, o lo juvenil en general, como una cualidad asociada a lo geminiano. Habíamos visto ya la dimensión de lo lúdico. En el primer video, en el video de la biografía de Zeffirelli, también aparecía muy insistentemente la importancia que a lo largo de su obra tenía el lugar de la juventud y cómo solía impactarlos especialmente a ellos. Bueno, en Visconti sucede, con las características propias de Visconti, algo similar. Dice: vinieron a mi encuentro en el escenario y me asediaron a preguntas, y hablé largamente con ellos. Debo decir que el público más dispuesto a seguirme lo encuentro entre los jóvenes, una facilidad para el entendimiento que solo se explica por la coincidencia de problemas e intereses. En el fondo trabajo para ellos, esclareciéndome a mí mismo las razones que son también las suyas. Bien, aquí llegamos a la película que les mencionaba al principio, La Terra Trema, 1948. Es un momento en el cual también aparece la necesidad de Visconti de viajar, de salir de su lugar conocido. Se va a Sicilia, tenía esta inquietud por partir. Dice: si me quedara aquí, con toda probabilidad me entregaría a cavilaciones inútiles y nocivas. Qué necesidad tremenda de pureza, limpidez e inteligencia, pero de esa que me parece la más preciosa, la del corazón. Bien, se pregunta la biógrafa, bueno, ¿qué iba a hacer a Visconti, aquel milanés habituado a los serenos paisajes de la llanura lombarda? ¿Qué iba a hacer allá en la aldea de Acitresa, en Sicilia? ¿Sí? Un lugar tan distinto. Dice: ¿acaso Visconti no pertenecía a la raza de aquellos industriales norteños que a partir de 1860 habían convertido a Sicilia en una de sus colonias? Bueno, este va a ser uno de los temas principales que va a trabajar Visconti en sus películas, tanto en esta como en una película posterior que se llama Rocco y sus hermanos. Justamente va a abordar esta tensión entre el norte y el sur de Italia, muy marcada, esta división, ¿sí? Bueno, en principio, en la forma de realizar esta película, ahí marca que vivió 6 meses entre los pescadores, con los pescadores de Sicilia, y que los tomó a ellos para como actores, ¿sí? A los propios pescadores de ese lugar, de Acitresa. Y una de las características principales era que la película está hablada en el dialecto de esa zona de Catania. Dice que no había guión preestablecido, que él confiaba por entero en ellos. Por ejemplo, tomaba a 2 hermanos y les decía, y les planteaba una situación, ¿no? Les planteaba la situación de uno que se quería ir, que quería emigrar, que quería irse al norte para buscar otras condiciones de vida, y el otro que lo quería retener. Entonces les planteaba a cada uno de ellos que piensen qué argumentos diría cada uno en esa situación, y cómo aparece esa situación, ¿no? Esa escena muy, muy emotiva. Bueno, ahí estamos viendo un poco en estas placas esos diálogos.
Dice que lo que surgió en ese momento espontáneamente cuando él les hacía esas preguntas es lo que finalmente quedó como diálogo, ¿sí? En la película. Dice, con respecto al tema del uso del dialecto para la película, dice, al hacer oír la lengua de Aci Trezza, Visconti contravino los principios culturales de los comunistas hostiles al hermetismo y el gusto del público medio que nunca ama aquello que le inquieta. Ahí resalté esa última parte de la frase que me pareció muy interesante. Del sacrificio de la parte más visible de su ser, el fasto, la cultura, el cosmopolitismo, nació la exaltación de un mundo que le pertenecía de forma exclusiva, un mundo insular, replegado en sus músicas, ritos y creencias, en su dialecto y en todo cuanto venía del pasado y se mezclaba con el ansia de cambiar. La poesía de aquella familia Balastro, la familia de la película, de aquellos personajes plenos de sueños y fábulas, era la de la misma familia Visconti, amenazada y finalmente alcanzada de lleno por un drama que no cesaba de acosarla, el de la desintegración inevitable. Bueno, hace un paralelismo aquí la autora de la biografía en relación a la identificación que finalmente logra Visconti con ellos, ¿no es cierto? Con los actores con los cuales trabaja y con la cultura que conoce, y cómo hay ciertos paralelismos o analogías con su propio marco familiar. Este tema de la desintegración inevitable es algo que recurrentemente va a aparecer en diversas películas y obras que trabaja Visconti, ¿sí? El tema, y una de las preocupaciones también de él, el tema en este periodo histórico de la desintegración de la familia. Stendhal quería que en su epitafio se leyera: él adoraba a Cimarosa, Mozart y Shakespeare. A mí me gustaría que en el mío dijera: él adoraba a Shakespeare, Chekhov y Verdi. Bueno, una frase bastante gráfica de Visconti en cuanto a sus predilecciones literarias y artísticas. Bueno, justamente de uno de ellos, de Chekhov, va a tomar la obra Las Tres Hermanas. Fíjense cómo en diferentes partes de su trabajo aparece explícitamente la referencia a lo fraterno, a los hermanos. Les mencionaba recién la escena de la Terra Trema, que era un diálogo importante entre dos hermanos. Una película posterior, Rocco y sus hermanos, justamente el nombre. Y aquí la obra de Chekhov, Las Tres Hermanas. Dice: Chekhov guía a Visconti hacia la casa y sus músicas, la del tiempo y el tic-tac apacible de los relojes, la casa que es preciso dejar y quemar para renacer, repitiendo entre risas en el momento del incendio, igual que Fedeotic: lo he quemado, he limpiado, todo quemado, limpio, la guitarra ha ardido, la foto ha ardido y todas mis cartas. Bueno, veníamos hablando de las características de Plutón y de Escorpio, lo que tiene que ver con la necesidad de este renacimiento que implica esto que aparece graficado en toda esta frase, en toda esta escena de las tres hermanas. Hay que vivir, repiten a coro las tres hermanas, apretadas unas contra otras, viendo deshacerse su pasado y sus sueños. Para Visconti vivir es trabajar, consagrar sus días y sus noches a esa labor constante y agotadora que exige de él todo espectáculo. Y ahí subrayé esta parte: más que un trabajo de invención, es una limpieza a fondo. Y recuerda cuánto le debe a Toscanini en su búsqueda de la verdad, su exigencia de orden y disciplina. Bien, ahora algunos testimonios que tienen que ver con la figura de Visconti como maestro.
Habíamos visto que en el ascendente en Géminis aparece en el eje Géminis-Sagitario, es decir, ascendente en Géminis, casa 7 en Sagitario, las relaciones de maestro y discípulo como fundamentales. En este caso, el lugar de Visconti como maestro, con sus características, con sus cualidades que estamos viendo, va a aparecer muy marcadamente resaltada por muchos de sus dirigidos, discípulos, etc. La característica clave de Visconti, dice Francesco Rossi, fue poner a sus colaboradores en la situación más difícil pero también más exaltante, la de aprender. Rara vez se dirigía a profesionales ya consagrados, su mérito radicaba en detectar las posibilidades de una persona, llamarla y guiarla conforme a una disciplina muy peculiar hecha de rigor, orden y competencias cuidadosamente delimitadas, con el fin de asignarle a cada individuo las máximas responsabilidades. O sea que hay algo que acá tiene que ver con la capacidad de Visconti de detectar, bueno, potencialidades, capacidades, y generar aquello que generar las condiciones para que esas capacidades y esas posibilidades puedan desarrollarse, ¿no? Infundía en sus colaboradores un sentimiento de responsabilidad, dice Sefirelli. Era un maestro en el sentido literal de la palabra, un hombre que enseñaba, educaba y ayudaba a conocerse a uno mismo. En 5 años logró montar un formidable equipo de escenógrafos, diseñadores de vestuario y técnicos, en forma parecida a aquellos talleres del Renacimiento donde grupos numerosos de artistas trabajaban bajo la dirección de un maestro. Parte de su método para obtener lo que deseaba, dice Rossi, era hacer que el contacto con las responsabilidades fuera lo más traumatizante posible. Esto que antes habíamos visto en otros testimonios acerca del trato de Visconti, lo más traumatizante posible, obligando así a cada uno a reflexionar sobre ellas. Siempre he visto en él una severidad y autoridad mezcladas con el goce que experimentaba frente al pánico que provocaba en sus víctimas, pero nunca las separé de su preocupación porque cada uno pudiera evitar los errores y progresar en el futuro. Visconti detectaba a primera vista los defectos de cada actor, vanidad, histrionismo, rebeldía, todo lo que él llamaba el desorden. A sus jóvenes actores les reprocha la carencia de ese fuego, esa dedicación total a su arte, que transformaba a sus mayores en sacerdotes, en oficiantes de un rito sagrado, e incluso la falta de esa obstinación que impulsa a cualquier boxeador a entrenarse 7 u 8 horas al día si quiere llegar a ser campeón. Bueno, esto que él mencionaba al principio acerca de lo que él aprendió de sus padres, de sus valores, que tenía que ver con el trabajo, la voluntad, la pasión, la disciplina, es lo que él, bueno, lleva a cabo en su forma de guiar también a los demás, ¿no es cierto? Y sin embargo, son ellos, sus jóvenes pupilos o protegidos, los que pueden aplacar plenamente su voracidad de Pigmalión, si un día repara en ellos y vienen a él, los convierte en sus criaturas y cambia el curso de su existencia. Lo importante, al principio, es encontrar el puente, el vínculo profundo entre el actor y el personaje. Con algunos hay que ser un poco más duro e inflexible, con otros se puede ser más flexible y llegar al ruego. Bueno, me parece muy significativo lo que dice en esta placa. Primero por este mito del Pigmalión, ¿sí? Esta figura que detecta las posibilidades latentes en otro y les da lugar o guía de tal manera que transforma a la otra persona y les promueve el desarrollo de esas potencialidades, ¿sí? La expresión de esas potencialidades. Y posteriormente la referencia concreta a la forma de trabajo del actor en esto de encontrar el puente, ¿sí? Entre el actor y el personaje. La palabra puente es una palabra paradigmática de Géminis. De hecho, uno de los
de los fines del aprendizaje del ascendente Géminis es justamente encontrar el puente entre las cosas, entre lo que aparece distante, diverso, o lo que aparece incluso como contradictorio, o lo que aparece casi imposible de unir. Bueno, ese arte es el arte geminiano. Bueno, sobre Victorio Gassman, dice, hay que comprenderlos, uno debe comprenderlos como comprendería a un caballo. Siempre he dicho que los actores se parecen a los caballos. Un caballo puede necesitar un recorrido de 2 kilómetros todas las mañanas, en tanto que a otro le basta un simple paseo. Un día le dije a Gassman, temblando de rabia, que él era tan solo un material entre mis manos y debía hacer lo que yo quisiera. Entonces se entregó por fin, abandonó sus reservas, sus defensas y compuso un personaje lleno de sutilezas y matices. Y de ahí en adelante todo marchó muy bien y él triunfó. Algo muy interesante es que Visconti tiene Mercurio en Sagitario. Sagitario, una de las referencias mitológicas, tiene que ver con la figura del caballo. Sagitario tiene que ver justamente con guiar también, con establecer una dirección. Entonces la forma que él tiene de ir integrando su ascendente, Mercurio, recuerden que es el regente de Géminis, la forma que tiene de ir integrando su ascendente entonces, con su Mercurio en Sagitario, es también guiar, mostrar el camino, mostrarlo de una manera fogosa, ¿sí? Sagitario es un signo de fuego, mostrarlo con entusiasmo, con determinación, son características de Sagitario. Y también, bueno, esta referencia puntual y concreta en lo mitológico a la figura del caballo, ¿no? Bueno, tuvo una época muy importante de trabajo con María Callas. Dice, monté la Traviata para ella, no para mí, porque uno debe servir a una Callas. Traspusimos la acción a fines del siglo pasado, hacia 1875. ¿Por qué lo hicimos? Porque María quedaría estupenda con los trajes de aquella época, era alta y esbelta, con un vestido, con el corsé ceñido, miriñaque y larga cola, sería una aparición. Por primera vez se reconciliaron en el escenario de un teatro lírico lo verdadero y lo sublime, el teatro y la música, el arte y la vida. Ese fue el milagro de la Traviata de 1955. Bueno, en esta última oración aparece de vuelta, ¿no? Esto de hacer puentes entre cosas que aparecen como distintas. Y en toda la primera parte y en la actitud que él tiene con María Callas, vemos cómo él se adapta a las necesidades de cada situación y de cada persona, ¿sí? Aquí aparece otra posición bastante distinta que lo que vimos anteriormente con relación a su forma de trabajar. Aquí aparece más él al servicio de, en este caso, del talento de María Callas, y no tanto de marcarle de una forma determinante la forma de trabajo o del tono incluso. Dice, todos los personajes encarnados por la Callas son seres que viven fuera de las normas establecidas, víctimas destinadas al sacrificio que llevan sobre sí el peso aplastante de fuerzas trágicas, el poder religioso en la Vestal, las convenciones del matrimonio en la Sonámbula, los códigos de la vida burguesa en la Traviata, la ley del monarca en Ana Bolena y en Ifigenia de Táuride, las leyes religiosas y la maldición que pesa sobre los átridas. En todos los casos, los deseos amorosos entran en conflicto con la realidad y la sociedad. Bien, aquí entonces, en lo que tiene que ver con María Callas, en su trabajo con ella, en la ópera, aparece entonces lo que tiene que ver con lo que se sale de lo establecido desde el lugar de, sobre todo las relaciones amorosas y desde el lugar del deseo, ¿sí? Cómo entra en conflicto el deseo con
las convenciones sociales y cómo eso deriva, ¿sí? Llevado al extremo en la tragedia. He aquí la ópera como apoteosis y sacrificio de la diva, como afloramiento de un mundo subterráneo prohibido que brota con tanta mayor violencia cuanto más eficaz haya sido su represión legal. Para que el escenario se transforme en el lugar de un sacrificio ritual y un extravío trágico, Visconti necesita decorados en el arquitecto teatral más grande del siglo XVIII, Viviena. Es una arquitectura monumental, majestuosa, dominada por columnas de mármol y estatuas de dioses armados, cuyas siluetas se destacan sobre un cielo inestable y tormentoso. El mayor éxito de Callas, sin embargo, fue con Ana Bolena. Pulverizó el récord de salidas al escenario de la Scala, 24 minutos de aplausos ininterrumpidos. Bien, ahí tenemos algunas imágenes de María Callas. Bien, y aquí llegamos a este periodo, 1957-1959, en el cual de vuelta Visconti siente como una necesidad de novedad, una necesidad de una inquietud, ¿sí? Una inquietud por no quedarse, por conectar con algo diferente, ¿sí? Él dice literalmente que en ese momento siente a Italia como una tierra muerta en lo concerniente al ámbito teatral y cinematográfico, como el ascendente en Géminis pulsa para volver a conectar recurrentemente con lo nuevo, ¿sí? Y volver o sea, seguir aprendiendo, seguir incorporando aquello que tiene que ver con lo distinto. Se apresura a trazar planes para extender sus conquistas a otros escenarios, Inglaterra, Alemania, sobre todo Francia. La febril actividad que despliega entre el 57 y el 59 refleja la búsqueda insaciable de un público y un repertorio nuevos. 15 puestas en escena, que comprenden una película, 5 óperas, un ballet y nada menos que 8 obras teatrales. Bueno, la intensidad, ¿no? La productividad que tiene en este periodo es altísima. Bueno, otra referencia de otra persona, un compositor llamado Gense, dice: por aquella época Visconti sabía interesarse por el trabajo de los jóvenes, era un hombre dotado de capacidad comunicativa. Su anticonformismo absoluto, su audacia, han influido mucho en mí. En el año 1957 hace una película, Las Noches Blancas, en la cual una de las características principales de esta película, dice la biógrafa, es esta cualidad que tiene de unir diferentes géneros, fusionar géneros y registros diversos, que es una capacidad geminiana de asociación, de vinculación. Dice, en un producto voluntariamente híbrido entre el cine y el teatro, el realismo y lo artificial, lo cotidiano y lo mágico. Una película ecléctica nacida un poco por casualidad, cuyo propósito primordial fue ofrecerle a Marcello Mastroianni, sin gastar demasiado dinero, la posibilidad de salir por fin de los eternos papeles de taxista que le ofrecían. Visconti se proponía seguir una ruta diferente de la que recorría entonces el cine italiano. Bueno, una referencia en relación al tema de lo lúdico, de los juegos, muy presente en Visconti. Dice: cuando llega el verano todos se reencontrarán en la espléndida casa de Ischia, la torre morisca de la Colombaia, inmersa entre pinos y eucaliptus. Allí él nunca está solo, siempre lo rodean 10 o 20 personas que comparten sus comidas en la gran sala de estar. Sus juegos, charadas, adivinanzas, el juego de la verdad, repiten cada noche los ritos de la infancia. Bien, y aquí estamos entonces en la película Rocco y sus hermanos de 1960. Y aparece
este conflicto que les mencionaba, el conflicto meridional, ¿sí? Los meridionales eran llamados aquellos que emigraban al norte, en Italia. Dice, Visconti dice que Italia nunca estuvo tan dividida, que los prejuicios de los italianos del norte contra los del sur nunca fueron tan marcados y dramáticos como en los años del Milagro italiano, cuando la crónica diaria registra la odisea de los trabajadores meridionales que van al norte en busca de trabajo y fortuna. De esos obreros, futuras víctimas de la serpiente voraz que ostentan los blasones de Milán y de Alfa Romeo, esa serpiente del gran capital que es también la del escudo de armas de los Visconti. Vamos a ver en breve el gráfico, la imagen de la imagen del escudo de armas de la familia Visconti, que justamente es la de una serpiente. Dice Visconti, quise escuchar la voz profunda que viene de la realidad meridional, la de una civilización y una humanidad que el norte mantiene en un estado de inferioridad, de aislamiento moral y espiritual fundado en el privilegio. Bien, todo aquello que implica entonces la posibilidad de unir aquello que está separado, aquello que está aislado, forma parte, como venimos viendo, del aprendizaje de este ascendente, y aquí se da en un doble sentido. Se da en el sentido de una familia, de la historia de una familia, de las relaciones sobre todo entre sus hermanos, pero también se da en la historia de un país, ¿sí? De las divisiones que hay en este caso entre el norte y el sur. El título de la película es en homenaje al escritor Rocco Scotellano, que fallece en 1953 en una pobre aldea de Lucania. Dirá que él ha sido uno de los profetas inermes en los que yo creo, que nos ha hecho oír la voz profunda del sur, uno de esos campesinos olvidados de la lejana Lucania, que nos recuerdan en vano que su aldea también forma parte de Italia. Y acá viene una frase que marqué especialmente. Dice, en vano, porque a los meridionales que suben al norte no se les considera hermanos, la importancia acá de vuelta de lo fraterno, ¿no es cierto?, sino extranjeros, intrusos, invasores, a quienes los norteños pueden explotar a su antojo. Esta lucha fratricida, primero entre meridionales y milaneses, luego entre hermanos, unidos como los 5 dedos de una mano, eran 5 hermanos, ¿sí? en la película, es la que Visconti relata porque cree urgentemente necesario narrarla. Bueno, elige para el papel de Rocco, el papel principal, a el joven Alain Delon, que en ese momento era un actor totalmente desconocido. Dice que él lo ve como que percibe que él es el indicado para ese papel. Dice, necesitaba ese candor. Si me hubieran obligado a contratar a otro actor, habría renunciado a filmar la película, tanto más cuanto él tiene la melancolía de quien se siente forzado a cargarse de odio cuando pelea, porque lo rechaza instintivamente. Bien, aquí tenemos, bueno, la percepción, el instinto de Visconti al elegir los actores para los personajes, ¿no es cierto? Ahí esto que dice de la pelea tiene que ver también porque en la película, bueno, él y uno de los hermanos se dedican al boxeo y hay toda una deriva que tiene que ver con eso. Los dos personajes representan la doble faz, una tenebrosa, la otra radiante, ¿no? Todo lo que implica la dualidad, como ven ahí en la imagen, tiene que ver con lo geminiano, ¿sí? Aquello que presenta dos caras. Entonces, una tenebrosa, la otra radiante, de una realidad única, y según lo expresó Visconti, su enfrentamiento debía ser terriblemente violento. Era preciso que cada uno de los dos hermanos fuera hasta el fondo. Simón era el ángel caído, derribado de su pedestal de superhombre de arrabal. Rocco era el ángel glorioso, sacrificado,
que renunciaba a su amor por Nadia, exponiéndose a los golpes, se descarga y se purifica de esa violencia ciega que descubre horrorizado dentro de sí mismo. Bien, una de las cualidades siempre de Visconti y de sus obras y películas fue las reacciones que generaba no solamente en el público, sino también en la prensa, en las críticas, en la política, también en la sociedad en general. Dice, Visconti será hasta el fin el provocador de escándalos, el que desencadene revuelos, polémicas e intervenciones en la justicia, prosigue con sus juegos de la verdad, no hay máscara que no desee arrancar, cuerpo que no quiera desnudar de manera brutal y ritual. A los 54 años no ha depuesto las armas, todavía lo acusan y censuran. Buena señal, en el teatro, en la vida, solo se deja tentar por los excesos, las reglas por destruir, las somnolencias por sacudir. No está ni con mucho a punto de guardar bajo llave las pasiones, ni de encerrar y anestesiar a Eros. La problemática intelectual de la incomunicación, tan de moda, la frigidez sentimental que invadía las pantallas y las novelas en Italia y Francia, ¿eso era la modernidad? Lo viejo y lo nuevo no existen, responde. La modernidad se encuentra tanto en el isabelino John Ford o el decadente Oscar Wilde, como en las últimas obras de Harold Pinter, Arthur Miller o Giovanni Testori. No le interesa la crisis de los sentimientos, entre comillas, sino la tortura de los cuerpos. Los amores que él pone en escena son danza, convulsión, furia bestial. Bien, ahí tienen en la imagen lo que les decía antes del escudo de armas de la familia Visconti, que es una serpiente que tiene un sarraceno en la boca, como que está como con la cabeza salida. Algunos están como las dos versiones, como algunos, en una versión es un niño, en otra es un sarraceno. Y esta placa, aquí dice, en Visconti el amor nunca es tibio y locuaz, es la intrusión fulgurante de la belleza que mata. El erotismo es un equilibrio entre sacralización y profanación, entre exaltación y desolación. Es a la vez la manifestación vibrante de la vida y la sugestión de la muerte omnipresente. Es, ante todo, crueldad y peligro vertiginoso. La belleza suscita no solo una adoración idólatra, sino también el gesto de profanación mortífera. No hay placer, ni siquiera contemplación de la belleza, sin sufrimiento, castigo y muerte. Bien, vemos como aquí está todo entonces entrelazado, lo que tiene que ver con el amor, como puse ahí en el título, ¿no es cierto? El amor, el erotismo, la belleza, pero también el sufrimiento, el castigo y la muerte. En el año 1963 filma la película El gato pardo. Hay algo muy interesante en relación al tema de los idiomas. Dice, filmar El gato pardo fue toda una hazaña para los actores. Alain Delon y Claudia Cardinale debían utilizar 3 idiomas. El francés cuando hablaban entre ellos, el inglés con Burt Lancaster y el italiano con los demás, ¿no? Cómo aparece la importancia de vuelta del tema de los idiomas. Antes habíamos visto el tema de los dialectos en relación a lo geminiano. Coincido con el punto de vista de Lampedusa, el novelista, que es también el de su personaje, el príncipe Fabrizio Salina, en lo concerniente al análisis de los hechos históricos y en las situaciones psicológicas derivadas de ellos. Visconti se centra en los cambios ocurridos en la sociedad italiana entre 1860 y 1862. Para Visconti, el personaje de Tancredo anuncia en El gato pardo la futura alianza de la nueva clase dirigente con el fascismo. Bien, aquí aparece entonces Burt Lancaster, que también es interesante ahí lo que cuenta del proceso que tuvo con él como director.
Dice, Lancaster no solo se entregó sin resistencia a aquel cineasta cuyo equivalente jamás había visto en Hollywood, también se sumergió en la lectura de todo cuanto se había podido escribir acerca de la época y el ambiente que debía representar. Justamente él, ex acróbata de circo y vaquero inculto, Visconti dirá que Lancaster experimentó una evolución progresiva duramente lograda que benefició al film. Al guiar a Lancaster hacia su personaje, acabó por guiarlo hacia aquel nuevo ser que el actor descubrió dentro de sí. Y Claudia Cardinale, el personaje de Angélica, me dejó marcada para siempre, dice ella. Visconti me enseñó a ser hermosa. Yo tenía una mirada difusa y fugaz. Él me obligó a precisarla, prolongarla y mantenerla. Siempre me decía que debía retraer el mentón para dar mayor brillo a los ojos. Él esculpió mis ojos. Entre maquillaje y peinado yo tenía unas 4 horas de preparativos, pero en aquel entonces era una especie de caballo. Tenía una vitalidad increíble y todas aquellas cosas no me pesaban. Bueno, todo esto es muy descriptivo, tanto lo que vimos antes de ver Lancaster, que nació justamente el mismo día de Visconti, el 2 de noviembre. Y Claudia Cardinale también, hay la sinastría se llama la comparación de cartas natales en astrología. También hay algo muy interesante en el sentido de que el sol de Visconti, que está en Escorpio, a los 9 grados, está justo en oposición al Venus de Claudia Cardinale, con lo cual lo que marca ella aquí de la importancia del aprendizaje, que ella dice, Visconti me enseñó a ser hermosa, que es algo asociado obviamente a lo venusino, a conectarse con su propio Venus, está también lo podemos ver graficado en la comparación de las cartas natales de cada uno, ¿sí? Y también esta referencia al caballo, ¿no?, que antes hablábamos en relación a la figura del caballo, las frases que decía el propio Visconti, acá aparece en la boca de la propia Cardinale, ¿no?, que dice que en aquel entonces ella misma era una especie de caballo por la vitalidad que tenía. Bueno, también es la protagonista de la siguiente película, que se llama Sandra, de 1965. En esta película también el argumento principal tiene que ver con la relación entre dos hermanos. Dice, no sería una Electra frágil sino dura, implacable, sostenida en su búsqueda de la verdad y en su voluntad de justicia, será mensajera de la vida y de la muerte, o sea, un papel muy plutoniano. Al volver al lugar donde nació, retorna a los sortilegios de la infancia, a la resplandeciente soledad compartida hacia la cual la atrae su hermano Gianni, a los secretos, los paseos de los acantilados que bordean el abismo, las noches de insomnio, la música, las inquietudes, las turbias pasiones de la infancia, el paraíso tenebroso de los amores clandestinos. Vemos cómo aparece toda la problemática de la familia, de la regresión, que implica a veces lo familiar, de los secretos familiares. Para Gianni, el hermano de Sandra, elige a Jean Sorel, es un papel difícil, un personaje complejo, turbio, a la vez satánico y angelical. Acá aparecen de vuelta las ambigüedades, las dualidades. Cínico e infantil, violento y frágil. En Volterra, que es donde se desarrolla la historia, todo invita al retorno a la casa natal, los hermanos se darán cita allí, descenderán a la cisterna por la misma escalera de caracol que serpentea hasta las entrañas húmedas y maternales de la tierra, lugar arcaico y maldito, lugar infernal, donde Gianni intenta atraer nuevamente a su hermana hacia él, quitándole su alianza con un ademán teatral. El incesto, dice Visconti, nace estrictamente del ambiente en el que se han criado los dos jóvenes. Es un medio exasperado y dramático de unirse en contra de la descomposición de la familia y la soledad. Gianni, el hermano, es el que más siente esta descomposición. De hecho, es él quien le propone a Sandra como último recurso
hacer vida en común en la vieja casa. El último gesto de Gianni, que va a morir al lecho de su madre como si quisiera volver al seno original, desea expresar la última tentativa de reconstruir el núcleo familiar. Bueno, lo que les adelantaba antes, el tema de este tema, ¿no? De la descomposición de la familia, es una de las problemáticas que más le interesa a Visconti, o que aparece recurrentemente, ¿sí?, en sus obras. Bueno, él se sigue preguntando, en este momento, ya estamos en el año 1965, si todavía su obra puede conmover a los jóvenes. Es la pregunta con la que parte, ¿no? Dice, este era un interrogante importante para él. Después de 3 puestas en escena muy discutidas, se reencuentra por fin con su público, un público juvenil que ovaciona a los actores de su compañía reunidos por última vez en El Jardín de los Cerezos de Chekhov, como en un último retorno a la casa viscontiana. Es un humanista que no está dispuesto en absoluto a hacer tabla rasa del pasado. Sus vueltas al ayer, sus grandes visiones retrospectivas, no son retornos a los lejanos paraísos de una infancia, dice la biógrafa. Una célula familiar, una calidez perdida en la memoria, tampoco son una evasión hacia mundos imaginarios, son más bien un desciframiento de signos. La memoria traza una perspectiva en la que se anudan el pasado más lejano y el presente más actual. Bueno, parece haber una ambigüedad también con estas diferentes posibilidades, ¿no? Si bien la autora dice por la negativa, ¿no es cierto?, que estos retornos al pasado no son una cuestión melancólica o un retraimiento hacia mundos imaginarios, tal vez podemos pensar que a veces no son solo eso, ¿no es cierto?, sino que también implican este desciframiento de signos, esta articulación entre el pasado y el futuro, en términos de percibir, ahora lo vamos a ver en el ejemplo de otra película, percibir cómo la actualidad está construida con lo que se nos aparece como lo más distante. Bueno, aquí aparece en el año 69 otra cara, ¿no?, de la relación con los jóvenes. Él no siente afinidad por todo lo que está pasando en ese momento, la convulsión que está habiendo social en ese momento. Dice, los jóvenes no los comprendo, se mantiene ajeno, hostil hasta la náusea a sus entusiasmos, su rabia, sus fiestas y alborotos, sus peroratas abstractas, sus malabarismos confusos con Mao, Marx, el Che Guevara, Marcuse, Wilhelm Reich, la ola de intolerancia y permisividad que irrumpe en las universidades y escuelas e invade todas las instituciones. La irrupción de nuevos modelos de vida y pensamiento tomados de la China de la revolución cultural. Bueno, vamos a ver cuáles son algunas de las críticas que él hace a todo este movimiento. En principio ahí ya vemos algo, ¿no? Él dice esto de las peroratas abstractas como algo solamente ideológico, pero en un sentido forzado, porque marca esto de como malabarismos confusos entre todos estos personajes tan distintos, ¿no?, en principio, que marca allí, ¿no? La imagen norteamericana de Gusto, las revueltas estudiantiles de Berkeley, la importación de consignas aulladas en Berlín o en los anfiteatros de la Sorbonne, todo esto es para él la confirmación traumatizante de un proceso de descomposición que ya había denunciado al describir sus familias desgarradas, minadas por los resentimientos y los odios. A partir de 1969, la transición a la violencia criminal y la entrada en escena del terrorismo rojo y negro reavivan en él su más profundo temor a un renacimiento del fascismo. O sea, el temor de él entonces es que todas estas expresiones masivas estén preanunciando un retorno del fascismo. Y también esto, ¿no?, que marca de vuelta de la descomposición en relación a no solo la familia,
sino la sociedad en general, ¿no? Como estar percibiendo ese peligro. Dice, poco le importa que lo pongan en cuarentena y lo tilden de arrogante senil, no aullará con los lobos, no tocará la trompeta bufonesca y discordante de las revoluciones y las vanguardias, no pactará con el desorden. Y una frase de Visconti dice, el más joven y revolucionario de todos es Luis Buñuel, y tiene 68 años. He atribuido y atribuyo mucha importancia al papel que desempeñan y quieren desempeñar los jóvenes en esta crisis política, cultural y humana. Sin embargo, digo muy claramente y con una viva preocupación que muy a menudo el ímpetu de los jóvenes va acompañado de nuevas formas de dogmatismo y tendencia a la veleidad. Bien, ahí puse en esta tensión, en este contraste entre la juventud, la pasión, el dogmatismo, las ideas, puse la imagen de Mercurio en Sagitario, ¿no es cierto? Que de alguna manera articula y une estas significaciones. Mercurio por lo que implica la juventud, las ideas también, y Sagitario por lo que implica las convicciones y el extremo de las convicciones, a veces el fanatismo, ¿no? O el dogmatismo. Él entonces percibe en estos movimientos juveniles del 69, de esa época, un peligro que tiene que ver con esto del dogmatismo, de la veleidad, de algo en ese sentido superficial. Y en el año 1973 hace la película sobre el rey Luis II de Baviera. Dice, en Múnich ni un solo monumento recuerda al soberano muerto hace apenas un siglo, tras 22 años de reinado. En cambio, florece allí toda una serie de clubs Ludwig juveniles que todavía le rinden culto. Cómo aparece de vuelta la referencia a lo juvenil en una película sobre un rey, ¿sí? Sobre un rey de otro siglo incluso. Para Visconti, Luis II es un personaje complejo, excepcional, totalmente fuera de las normas. Esto también es algo que se repite, ¿no? En sus obras, en sus trabajos, aquello que se sale de la norma, aquello que es disruptivo, transgresor, que ha vivido su vida hasta el espasmo como un largo sueño exaltado. Aunque sea un rey, es un vencido. Los héroes no me interesan, busco al hombre, dice Visconti. Denuncia la vanidad de las guerras que debe emprender y de las que su hermano regresa con los ojos quemados por el horror. Estamos hablando del personaje, ¿sí? de Luis II de Baviera. Él es el que denuncia la vanidad de las guerras que debe emprender, de las que su hermano regresa con los ojos quemados por el horror. He desertado de una guerra idiota que no he podido conjurar, le confiesa a su fiel Durkheim. No soy un cobarde, odio el engaño y quiero vivir en la verdad. Visconti subraya su aspiración a ser una especie de soberano del Renacimiento, un Lorenzo de Médicis moderno. Decidido a no ser la sombra de un rey, debió convertirse por fuerza en el rey de las sombras. Esto tiene que ver con que él, en un momento determinado, este rey se recluye, ¿sí?, en su castillo y pasa gran parte de su vida allí hasta su muerte, ¿no es cierto? Y esta frase, no soy un cobarde, odio el engaño y solo quiero vivir en la verdad, bueno, de alguna manera tiene que ver con lo que viene después, ¿no? O con el apodo o el nombre con el cual es conocido, ¿sí?, que es el Rey Loco. Hace una película al año siguiente que se llama Confidencias. Dice, el retorno a
A la evocación de la actualidad demostraba en grado suficiente su necesidad, opuesta a la de su personaje, de seguir abriendo siempre puertas a la vida, de exhortar a los jóvenes a reaccionar, a no convertirse en el ejército de Napoleón después de Waterloo, a cortarle el camino al fascismo. Visconti aborda de frente el renacimiento del fascismo en Italia, inspirándose en un complot ultraderechista organizado por el príncipe negro Valerio Borghese en la primavera de 1971 y en una ola de atentados terroristas. Bien, aquí vemos como en esta película aparece la referencia de vuelta a la juventud, a apelar a este peligro, a advertir a este peligro del renacimiento del fascismo. Y la última película que él realiza se llama El Inocente, de 1976. Es el año en el que él fallece. Dice: pese a mi silla de ruedas, aquí estoy, listo para realizar una nueva película. La próxima vez quizás lo haga desde una camilla, pero no renunciaré jamás. Bueno, ahí, como veíamos desde el principio, desde la frase inicial de apertura, la importancia y cómo se aferra a la voluntad, ¿sí? A la voluntad de hacer y a esto de no renunciar, ¿no? La película es una última interrogación acerca de un destino en el que, en un relámpago rojo y negro, voluptuoso y fúnebre, se afirma, más que en sus otras películas, el reino de las mujeres, de las tres parcas que presiden: el nacimiento, el erotismo y la muerte. Bueno, como también graficando el leitmotiv de gran parte de su obra, ¿no? En estas palabras. Morir o nacer es la misma cosa, dirá en el 1971. Lo que aterroriza y fascina no es tanto el sacrificio del sarraceno vilipendiado, ahí vemos la imagen, sino el del niño mártir. Ni la razón ni la religión católica, con su neta separación entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, el alma y el cuerpo, pueden descifrar y resolver este nudo de conflictos representados por la pareja monstruo-niño, por la conjunción de las fuerzas diabólicas y la inocencia, un conflicto que domina igualmente el nacimiento de Luchino, esperado para el Día de Todos los Santos y nacido bajo el signo escandaloso. El signo escandaloso es el signo de Escorpio, ¿sí? Por lo que decíamos antes en relación a el escándalo que genera explicitar lo que aparece como tabú, como lo oculto. Para Gerard de Sorval se suma el simbolismo de la sierpe como fuerza vital universal que capta al hombre y a la que él debe descender para resurgir como niño coronado. La Vivre simboliza la madre cósmica que engendra al niño verbo. Ciertamente, antes de ser asociada al mal y a Satán, la serpiente estuvo ligada al simbolismo del nacimiento y la vida original, apareciendo en la antigüedad como uno de los atributos de las diosas madres, Isis, Cíbeles y Demeter. Bachelard agrega que reúne los atributos contradictorios, la pluma y la escama, lo aéreo y lo metálico, le pertenecen todas las potencias de lo viviente. Bueno, aquí en estas últimas placas estamos viendo entonces la importancia del simbolismo, de lo mitológico en relación a la figura de la serpiente, la figura, vamos a ver ahora también del caduceo, en relación a también la genealogía, ¿sí? De la propia familia de Visconti y que se expresa a lo largo de su vida y de su obra. Entonces, dice, quiso exorcizar, esto aparece en el libro, sí es notable que aparezca en este libro biográfico una referencia puntual, ¿sí? a todo esto que implica lo mitológico y lo astrológico también. Quiso exorcizar con su arte las fuerzas destructoras ligadas a la sombría melancolía de los días de noviembre,
a las fiestas otoñales de la muerte, a todo aquello que comúnmente se asocia al signo del escorpión, los tormentos infligidos y sufridos, la atracción de los abismos, la obsesión del tiempo que pasa y lo destruye todo. Y aquí subrayé esta frase. Pero en el umbral del imperio de los signos tuvo que afrontar un monstruo más misterioso y más arcaico, la serpiente feroz de los Visconti, rescatada una vez más por el emblema tranquilizador de los Herba, el caduceo de Mercurio, en su sinuosa y bienhechora potencia. Entonces, ahí tenemos por parte paterna este escudo de armas en el cual está la serpiente, y por parte materna el emblema, dice, de los Herba, que tiene que ver con el caduceo de Mercurio, en el que también están las serpientes enfrentadas. Entonces por eso puse el título de esta placa Escorpio y Plutón en relación a la serpiente, Géminis y Mercurio en relación al caduceo, y ambos ligados, ¿no es cierto? Y bueno, como gráfico y como resumen de todo lo que fuimos viendo a lo largo del video. Bueno, estamos terminando. Ahí tenemos la placa final, algunas imágenes del propio Visconti. Vimos en este caso entonces, en esta biografía, sobre todo la articulación de los temas que implican al ascendente en Géminis con esta cualidad ligada a Plutón y a Escorpio, y la integración de ambas características graficadas y desarrolladas a lo largo de diferentes instancias de la vida, y también sobre todo al aprendizaje que implica a lo largo de su historia esta cualidad geminiana de integrar lo distinto, lo que en principio aparece como distante o extraño o nuevo, y elaborarlo y expresarlo desde su propia subjetividad. Bueno, espero que les haya gustado. Nos estaremos reencontrando en la próxima biografía. Les mando un saludo y espero que estén bien.